sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 10 del 34 al 39. Me voy a sentar, ¿no? Porque no se ofenden, ¿no? No. Es que me regalaron esta sillita, porque para los que son más nuevitos tengo artrosis, entonces de repente descanso un poquito. Fíjense lo que vamos a leer, ¿eh? Aquí se acabó, ¿verdad? Aquí entramos en lo serio. Fíjense, Mateo 10, del 34 al 39. Traje una diapositiva, ¿verdad?, para amenizar un poco más, ¿no?, para que se nos olvide el calor. Miren, leamos por favor. Voy a leer en la versión NBI. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Se acabó la felicidad. Tengamos un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús, acompáñanos en esta reflexión, por favor. Tú sabes que somos impacientes, Dios mío, y nuestra vida está estructurada, Señor, de tal manera que priorizamos lo que nos agrada. Priorizamos a donde encontramos placer. Y cuando estamos en situaciones distintas, Señor, nos desvinculamos mentalmente y surge la ansiedad y queremos evitarlo. Yo te pido en el nombre de Jesús que en estos próximos minutos tu Espíritu Santo y tu palabra sea tan potente que nos obligue a sentarnos a escuchar y sobre todo a examinar nuestra propia vida para entender que nos has llamado a vivir un evangelio, Señor, a un compromiso y una forma de vida que es algo serio, que involucró la vida de tu Hijo, Señor amado, y que no es parte de una moda, ni de una cultura, ni de una herencia. Por favor, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, esta es una enseñanza de Jesús, Mateo capítulo 10. Y si usted tiene abierta su Biblia, ahí en Mateo capítulo 10, es un momento muy especial, ¿no? Jesús, al comenzar el capítulo 10, ha elegido a sus discípulos, ¿no? Fíjense en versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿verdad?, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, le está hablando a los discípulos. Aparece incluso, si usted se fija más adelante, en el versículo del 5 al 15, aparece las instrucciones que Jesús les da. Versículo, ¿verdad?, 7 y 8, por ejemplo, dice, y yendo, predicad diciendo. Esto se lo está diciendo a los 12, a los que ha elegido, a los que aparecen en los versículos anteriores, ¿no? Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia, ¿no? Increíblemente, yo le estoy mostrando esto básicamente para finalmente llegar al texto que acabamos de leer, ¿no? Al del 34 al 39. Pero este capítulo relata un poco esa secuencia. Si usted se fija un poquito más adelante, ¿verdad? Jesús incluso les anticipa lo que van a sufrir, ¿no? Fíjense en el versículo 16. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿verdad? Fíjense en el versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Incluso, si usted avanza un poquito más, ¿verdad?, hay un anhelo de Jesús de animarles, ¿no? Incluso les dice, no se preocupen, versículo 26, no los temáis, ¿no? Versículo 28, y no temáis, versículo 31, no temáis, ¿no? Es decir, Jesús está describiendo definitivamente en un solo capítulo un poco un resumen, ¿verdad?, de lo que significa el discipulado, ¿no? Incluso hay dos elementos en los cuales Jesús, ¿verdad?, les hace entender en qué ellos se iban a sostener. Versículo 1 dice, les dio autoridad,
¿no? Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus del mundo para que los echasen fuera y para sanar enfermedad y toda dolencia. Es decir, los elegía a Él y les da autoridad. Estos elementos que estoy tratando de alguna forma de bosquejar es para poder entender definitivamente, ¿verdad?, el desafío de lo que significa vivir el Evangelio, de lo que significa creer en Jesucristo, de lo que significa autodenominarnos cristianos o de lo que significa ser discípulo de Jesucristo. Y lo planteo definitivamente, ¿verdad?, porque si hay algo en lo cual nosotros hoy día debemos concordar es que cada vez se hace más difícil vivir el Evangelio. Estamos ¿cuánto se llama?, en un momento político, estratégico, especial en nuestro país, y nosotros podemos de alguna forma entender que las diferencias, ¿verdad?, económicas, políticas, tienden en el mediano plazo, hay diferencias radicales, por supuesto, pero donde surgen las diferencias sustantivas, ¿verdad?, en lo moral, en lo ético, definitivamente. Y nosotros podemos constatar, ¿verdad?, de que estamos siendo llevados a tomar decisiones respecto de nuestra vida. El domingo pasado, no sé si ustedes se recuerdan, pero les mostré un video de lo que es la iglesia perseguida, ¿verdad?, en algunos lugares de este planeta en el día de hoy. Porque cuando hablamos del Evangelio, ¿verdad?, de esta forma nueva de vida, cuando hablamos del discipulado, de seguir a Jesucristo, en definitiva, ¿verdad?, tenemos que entender, ¿verdad?, que es un llamado que hace Jesucristo para vivir una vida distinta, diferente, que se contrapone con la lógica, con la cultura, con el sistema, ¿verdad?, que hoy día impera en nuestra sociedad, con cualquiera. Porque está vinculado ni más ni menos que al concepto del reino de Dios. Fíjense que una de las instrucciones que Jesús le da a sus discípulos, lo acabamos de leer en el versículo 7 del capítulo 10, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos será acercado. Pero Jesús reconoce que en definitiva, ¿verdad?, va a haber sufrimiento. Seréis aborrecidos, seréis odiados. Pero no se preocupen, no teman. Incluso, fíjense lo que plantea Jesús en el versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ese es el escenario. Es el escenario. Jesús no está pintando, ¿verdad?, un panorama de dicha, de felicidad. Fíjense la paradoja, ¿no? Cuando Él enseña en el Sermón del Monte las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sin embargo, esa persona con esos rasgos, con esas características, va a ser perseguida. Y lo que plantea Jesús aquí es exactamente lo mismo. Van a ser aborrecidos, van a ser perseguidos. No se preocupen cuando os entreguen, cuando os confronten, porque lo que deban decir ustedes, ¿verdad?, se los va a dar, a otorgar al Espíritu Santo. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo. Y en ese contexto Jesús ahonda y profundiza aún más, ¿no? Y ahí entramos al versículo 34. No penséis o no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, o la hija contra su madre, o a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Y aquí hay 4 cosas que yo quiero señalar, queridos, para centrarme en estos 5 o 6 versículos. Y tal vez no sea una predicación muy popular ni un texto que pueda traer, ¿verdad?, a lo mejor lo que anhelábamos encontrar. Pero hermanos, nosotros hemos creído que el Señor ha puesto en nosotros una visión. El querer ser discípulos o el querer hacer discípulos. Y si bien nosotros hoy día no estamos en un sistema político totalitario, ¿verdad?, que persiga el cristianismo como en otros lugares, sí, ¿verdad?, hay una lógica
y hay una costumbre y hay ciertos principios que han neutralizado y que han afectado o que afectan, ¿verdad?, nuestras convicciones y nuestras creencias. Por eso que de alguna forma muchas veces somos presa de inquietudes, somos presa de este sentimiento o esta sensación de inseguridad que muchas veces hay, olvidando nosotros que nuestra fe se sustenta en Dios, en Jesucristo. Y somos arrastrados sin darnos cuenta por esta lógica, ¿verdad?, neoliberal u occidental, que nos hace olvidar que hemos sido llamados, como los discípulos, a vivir una vida distinta. No solo con un lenguaje, no solo con una prédica, sino que también con decisiones de vida cotidianas diferentes. Y que cuando definitivamente nos proponemos, ¿verdad?, a obedecer en esa lógica, tenemos problemas. Porque hay un sistema, ¿verdad?, hay algo que se opone, que se resiste. Incluso, si ustedes se fijan en estas palabras de Jesús, en nuestra propia familia. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, no la vuelva, es precisamente lo que señala esa diapositiva: el conflicto y la disensión en lo cotidiano. Es decir, si usted se fija, estas expresiones de Jesús están vinculadas ni más ni menos al quehacer diario de nuestra vida. Están vinculadas, ¿verdad?, a este ámbito de nuestras relaciones habituales de cada día. Jesús no está hablando de la sinagoga. Jesús no está hablando, ¿verdad?, del barrio. No está hablando, ¿verdad?, de la ciudad. Está hablando ni más ni menos que la resistencia y la dificultad se encuentra en la familia. Pero lo expresa, ¿verdad?, desde la perspectiva del ejemplo, en el sentido, ¿verdad?, de que vivir el Evangelio significa que cada día, en lo habitual, en lo normal, en la medida que yo me interno en la vida, que tengo que tomar decisiones que fluyen desde mi intimidad de hogar, de familia, yo tengo resistencia. Y eso es importante entenderlo porque de alguna forma me muestra, ¿verdad?, el escenario en que yo debo vivir el Evangelio. Uno de los errores que hay en nosotros es que precisamente aquí en la iglesia es donde vivimos el Evangelio. Aquí es donde somos santos, aquí es donde somos puros, aquí es donde somos buenos, aquí es donde nos palmamos en el hombro, aquí es donde nos damos besitos y aquí es donde nos damos la mano. Qué simpático el hermano, ¿no? Amorosa ella, muy amorosa. ¿No? Sí, se ven tan unidos, ¿no? Un matrimonio ejemplo. Y hace como 4 o 5 meses que no tienen intimidad sexual, por ejemplo. Y que la verdad es una verdadera rutina en su casa y hay indiferencia y frialdad. Él llega a las 10 de la noche porque prefiere estar en el trabajo. ¿Se dan cuenta, no? Pero somos cristianos, evangélicos. No voy a mencionar ninguna canción, ningún corito porque la otra vez me pegaron un coscorrón. Ese es el tema. Jesús está planteando el desafío de vivir el Evangelio en toda la dimensión de la vida humana. Y eso es complejo, y eso es difícil. Por eso, ¿verdad?, que surge en lo cotidiano este conflicto. En el trabajo, cuando tengo que tomar decisiones, cuando estoy, ¿verdad?, en una reunión, por ejemplo, de negocios, y cuando de alguna forma surge la tentación de tomar caminos alternativos para conseguir finalmente una buena negociación. O cuando definitivamente decido salir, ¿verdad?, a tomarme un cafecito en el centro de Santiago y tengo café con pierna. O cuando de alguna forma, ¿verdad?, tengo una diferencia con mi esposo y surge en mí esa tendencia, ¿verdad?, de aclarar y de no dejarme pasar a llevar y respondo, ¿verdad?, y ofendo. Es lo cotidiano. Jesús, cuando plantea definitivamente este concepto de espada, significa definitivamente que hay una separación. Esa separación, ¿verdad?, que lo que divide se produce en nuestra propia vida. Es decir, yo lo estoy planteando desde la perspectiva de lo cotidiano, pero este impacto comienza en nuestro propio corazón. Cuando el Evangelio de Jesucristo, cuando la realidad de Dios llega a mi vida,
¿verdad? Yo mismo soy confrontado con lo que antes hacía y con lo que ahora debo hacer, con lo que antes pensaba y con lo que ahora pienso, con lo que antes decía y con lo que ahora estoy o debo decir. Es decir, la irrupción de Jesús, el plan de Dios a través de su evangelio, ¿verdad?, no deja a nadie indiferente. Y aquel que permanece indiferente, definitivamente, ¿verdad?, es porque está en la otra vereda. Por consiguiente, queridos, la lectura de este texto me sincera definitivamente la manera en que yo entiendo el evangelio. Lo segundo es que si usted se fija, Jesús cuando plantea el ámbito familiar, cuando Él señala definitivamente, no he venido a poner en conflicto, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Jesús no está hablando, ¿verdad?, de que esta va a ser una lucha de argumentos, que vamos a terminar de almorzar, ¿verdad?, y entonces en la sobremesa, mientras nos tomamos el tecito, ¿verdad?, o el bajativo, vamos a conversar de lo que significa el evangelio y de los argumentos, ¿verdad?, y de las propuestas. Esto no es así. Jesús no está hablando de una discusión filosófica o teológica, ¿verdad?, que sustenta el evangelio. Y tanto es así, ¿verdad?, que más adelante Jesús habla de negarse a uno mismo, de seguirlo a Él. Expresión que Jesús repite reiteradamente en su ministerio a sus discípulos. Nosotros hemos creído, ¿verdad?, muchas veces, lamentablemente ha sido así. Yo no digo que el argumento y el razonamiento sean importantes, por supuesto que lo son. Pero lo que yo trato de compartir con ustedes, ¿verdad?, es cómo el evangelio envuelve la totalidad de nuestra vida. Por eso conversábamos con Jorge hace un momento, ¿verdad?, lo que significa definitivamente el vincular lo racional, ¿verdad?, que hay en nosotros, que muchas veces nos permite escondernos, muchas veces nos permite proyectarlo, muchas veces nos permite justificarlo, pero que cuando se conecta con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y nuestros afectos, nos desarma. Por eso que la experiencia, ¿verdad?, de ser abuelo hay que vivirla. Y como él lo transmitía, yo también lo transmito, porque también tengo nietos. Y yo no, por más que lo racionalice, ¿verdad?, me compromete con mis sentimientos y con mis emociones, ¿no?, y que me hace reaccionar, por más que yo quisiera vincularlo solamente a través de lo emocional, de lo racional e intelectual, me ha comprometido absolutamente. Y en ese compromiso integral, ¿verdad?, está mi vida. Y el llamado de Jesús es a la vida plena tuya. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. La expresión de negarse es impopular, es compleja, es difícil, pero que me permite entender que el llamado de Jesús es un llamado serio y que no tiene que ver solo con argumentos, sino que tiene que ver con una forma de vida absoluta y totalmente distinta. Lo tercero que quiero compartir con ustedes es que definitivamente, ¿verdad?, el llamado es a ese amor irrestricto en Jesús. Por eso que Jesús, fíjense, el lenguaje que usa es absolutamente fuerte. Versículo 37, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Esa expresión no significa que él esté en contra de la familia, como tal vez, ¿verdad?, algún malintencionado podría razonar o pensar. Lo que está puesto, ¿verdad?, definitivamente es la preeminencia que debe haber en nosotros respecto de nuestros sentimientos para con Jesús. Es todo. Y eso es difícil, porque ahí surge la tensión en nosotros. ¿Y por qué surge la tensión? Porque en definitiva, evidentemente, hay relaciones que ocupan el lugar que Dios debiera ocupar. Ahora, en el siglo XXI, en la comuna Las Condes, ¿verdad?, con casi 30 grados de calor, con hambre, es difícil entender esto. Pero cuando nosotros, y perdonen, mi anhelo es solamente poder compartir esta palabra. Pero cuando yo veo hermanos como los que vimos el domingo pasado, que son perseguidos de esa forma y que son capaces de
resistirlo y vivirlo por amor a Jesús, yo de alguna forma me acerco al texto, porque ese es el llamado. El amor a Jesús condiciona definitivamente la manera en que nosotros hoy vivimos el Evangelio. Por eso que en el capítulo 13 de Juan, Jesús, cuando está por ser arrestado, en esos últimos momentos en que le lava los pies a sus discípulos, Él dice, ¿saben qué? Un mandamiento nuevo quiero decirles. Ámense los unos a los otros. ¿Y qué dice después? Como yo los he amado. Y más encima le dice, ¿saben? En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Por consiguiente, cuando estamos en presencia de este texto, en el fondo lo que hay, ¿verdad?, en ese corazón tierno de Jesús, ¿verdad?, es ni más ni menos que la intención de que podamos entender que el amor hacia Él me permite vivir este evangelio, me permite dar testimonio, ¿verdad?, a otros, incluso ser ni más ni menos que ese certificado de calidad para los incrédulos de que Jesucristo vino, murió y resucitó. En esto creerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Es decir, aquí estamos en presencia, ¿verdad?, de uno de los requisitos de lo que es el Evangelio, el amor por Jesucristo. Ese amor que diferencia absolutamente nuestro acercamiento a Jesús, que también vimos hace unos domingos atrás. La diferencia entre Simón el fariseo, ¿se acuerdan? Y la mujer pecadora. Simón el fariseo que invita a un banquete a Jesús, ¿verdad? Y que no le lava los pies, no le da beso, no lo unge. Y una mujer, ¿verdad?, que era pecadora, como dice el texto, que se derrama en lágrimas delante de los pies de Jesús y que unge los pies de Jesús y que besa los pies de Jesús. Y que Jesús advierte y le enseña a Simón la diferencia, ¿verdad?, de lo que significa la respuesta al amor de Jesús. Por eso que Jesús señala definitivamente que es la única forma de vivir este evangelio, es el amor por Jesucristo. Por eso que la gracia y el impacto de la gracia de nosotros es relevante. A quien mucho se le perdona, mucho ama, le dijo Jesús a ese hombre, a ese Simón el fariseo, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y esa frase, a quien mucho se le perdona, mucho ama, significa que tiene que haber definitivamente una convicción de pecado, un arrepentimiento sincero de quién soy delante de Jesucristo, ¿verdad? De tal manera que cuando yo logre entender de que Él me perdonó, mi expresión, mi alegría, ¿verdad?, mi gratitud surja de un corazón sincero, rendido, que ama a Jesús. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Si no hay confesión, no hay perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Por eso que el problema lo tenía el fariseo. Simón el fariseo no es que hubiese sido más justo que la mujer, sino que había más arrogancia, más orgullo, ¿verdad?, seguramente en ese hombre, Simón el fariseo. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando nos acercamos a este texto y Jesús plantea: al que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, ¿verdad?, el juicio que podemos hacer sobre esa expresión, ¿verdad?, es absolutamente vacío si no logramos entender lo que significa la gracia de Dios que ha obrado en mí. No es que yo deje de querer a mi padre, no es que de manera malévola, ¿verdad?, y cruel, Jesús me quiera indisponer con mi padre o con mi nuera o con mi madre. Esa es una aberración. Precisamente el amor por mi padre, el amor por mi nuera, ¿verdad?, el amor por mis hijos, se revitaliza absolutamente a partir del amor que yo siento por Jesucristo. Porque la expresión de dar es una señal típica del reino de Dios. Por consiguiente, no hay en absoluto un antagonismo. La expresión de dar, ¿verdad?, precisamente tiene que ver con esta señal y esta pista de lo que es el reino de Dios. Y lo último, queridos, que hay que pagar un precio. Esto lo entendemos, ¿no es cierto?
porque como estamos en una sociedad, ¿verdad?, economicista, la palabra precio, esto no es gratis. Esto definitivamente me lleva a entender que debo pagar un precio. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Fíjense qué interesante, pero el versículo 39 me habla de una vida que se pierde, ¿verdad?, y una vida que se gana. El que se aferra a su propia vida la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Es decir, el precio, ¿verdad?, que se paga tiene que ver definitivamente con el rechazo, con la resistencia, con el dolor, con el sufrimiento, con la incomprensión, con la discriminación, pero que me permite vivir una realidad distinta, sobrenatural, diferente. Me permite de alguna forma, ¿verdad?, sobreponerme a lo contingente. Me permite sobreponerme definitivamente al dolor que ocasionalmente pueda estar sintiendo. Y le incorpora a mi vida una esperanza, una dimensión, ¿verdad?, que me permite, fíjense qué interesante, caminar sobre las aguas, como caminó Pedro. Este acto de caminar sobre las aguas, ¿verdad?, tiene un mensaje tremendo y que podemos encontrarlo precisamente en esta enseñanza de Jesús. El que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Ahí hay esperanza, definitivamente, que tiene que ver, en definitiva, con un estado de gracia que Dios nos otorga por vivir este evangelio. Fíjense, esta semana estoy haciendo unos estudios, ¿verdad? Y estamos estudiando griego. Lo compartía con mi familia y con algunos hermanos. La palabra bienaventurado, por ejemplo, que aparece en el Sermón del Monte, en algunas traducciones de Biblia es traducido como, la palabra en griego es traducido como felices, dichosos, ¿no es cierto? ¿Lo han leído ustedes? Sí. Gracias. Contestaron todos. Sí. Fíjense que la palabra bienaventurado en el español es muy difícil traducirla. De hecho, la palabra bienaventurado es tal vez la que más se acerca, porque la enseñanza de Jesús tiene que ver básicamente no con lo que nosotros podamos sentir, sino cómo Dios nos ve. En otras palabras, el traducir bienaventurado como dichosos o felices, de alguna forma reduce la enseñanza de Jesús, porque no siempre somos felices ni dichosos. Esos son sentimientos. Sin embargo, la palabra bienaventurado tiene que ver con un estado de gracia. ¿Qué significa eso? Significa que al margen de lo que nosotros estemos viviendo, incluso de lo que estemos sintiendo o cómo nos estemos sintiendo, porque no siempre estamos felices, de todas maneras, delante de los ojos de Dios, nosotros somos especiales, bienaventurados. Estamos en un estado de gracia. Por consiguiente, no depende de la contingencia, no depende de la dificultad, no depende incluso, ¿verdad?, de mis sentimientos, porque muchas veces nos sentimos culpables. Me dijeron que, ¿verdad?, que yo debería estar contento porque estoy de victoria en victoria, pero estoy deprimido, ¿verdad?, no encuentro trabajo, tengo tristeza. ¿Me querrá Dios? ¿Le importará mi vida? A lo mejor no tengo fe. A lo mejor, como alguien una vez me dijo, tengo que orar más fuerte. O voy a hablar con el pastor porque cuando voy donde el pastor él está más cerca de Dios. Todas esas creencias dificultan nuestra relación con Jesucristo porque son mentiras. El entender, ¿verdad?, esta condición de estado de gracia, el hecho de perder la vida, ¿verdad?, por causa de Él, pero recuperar al mismo tiempo esa otra vida, significa, ¿verdad?, que vivir el Evangelio, este compromiso total de vida, que tiene un precio, que tiene un costo, me permite disponer, ¿verdad?, de una relación con Dios, de una presencia con Dios, de una fortaleza con Dios. El Salmo 23 que leía Jorge al comienzo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero todo esto es por fe, queridos. Todo esto es por fe. Por eso que cuando
tenemos crisis de fe, cuestionamos todo esto. Por eso es que cuando hay dificultades y se nos mueve el piso y llega la enfermedad y llega la crisis y llega la carencia, dudamos muchas veces de esto. El problema es, queridos, que el camino que trazó Jesucristo pasa definitivamente por esto. Por eso que el mensaje en definitiva es: tienes que tomar en serio el Evangelio. El Evangelio, ¿verdad?, no es lo que siempre hemos hecho, ni porque nací en un hogar cristiano o porque siempre me ha traído la familia a la iglesia. Esto es muchísimo más que eso. Por eso que Jesús señala definitivamente: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Hermanos míos, que el Señor nos bendiga, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hubiese querido tener más tiempo porque hubo muchas cosas, pero era importante también todo lo que vivimos como iglesia. Les quiero animar a que pensemos en esto, porque este no es un mensaje popular, ¿no? Hoy día hay muchos distractores y el costo y el precio de vivir el Evangelio es alto. La negación, la renuncia, ¿verdad?, no es fácil, partiendo por nuestra propia realidad, nuestro orgullo. Por ejemplo, les planteo solamente una dimensión de nuestra vida: el perdón. No estoy hablando, ¿verdad?, si tomar o no tomar vino, ¿verdad?, si ir o no ir para allá, o ver esto. No, estoy hablando de cosas del alma. El perdón. El perdón está en el ámbito de la intimidad de tu corazón y del mío. El perdón, desde la perspectiva del reino de Dios, es súper y tremendamente relevante. El acto salvífico de Dios es a través del perdón. Y eso ya nos desafía a perdonar o a pedir perdón. Y les aseguro que todos los que estamos acá, en mayor o menor medida, a más de alguien tenemos que perdonar, o a más de alguien tenemos que pedirle perdón. Y ese solo hecho me confronta con mis convicciones cristianas. ¿Tú quieres o crees ser discípulo de Jesucristo? Pues te tengo malas noticias. ¿Y cuáles son esas malas noticias? Que no tienen que ver con si tomamos o no tomamos vino, si bailamos o no bailamos. Tiene que ver definitivamente con que tienes que perdonar a quien te agravió, o tienes que pedir perdón a quien agraviaste, y después conversamos. Porque esa sola decisión te incorpora en este acto de negarte a ti mismo. Y ese solo hecho, ¿verdad?, te introduce en la dimensión de ser discípulo o discípula. Te introduce, ¿verdad?, en la intensidad del cristianismo y del evangelio. Porque no se trata de argumentos, no se trata de creer, se trata de vivir. Y esa es la gran diferencia. Y cuando tú tomas la decisión de pedir perdón, y lo haces sinceramente, y lo haces tal vez con la persona con la cual hace años no has podido conversar, lo haces con algún miembro de tu familia, con tu padre, con tu hermana, con tu cuñado, en fin, tú estás dando pasos de fe en obediencia a este evangelio de Jesucristo, y en ese momento se hace realidad el reino de Dios, porque tú estás otorgando a través de este sentimiento, de este dolor, y estás renunciando tal vez al derecho, este derecho, ¿verdad?, hoy día nuestra cultura de los derechos, que humanamente creemos tener, y nos estamos negando precisamente para vivir la experiencia de Jesucristo, porque Dios a través de Jesucristo hizo exactamente lo mismo con nosotros. Cuando tú pides perdón o cuando tú perdonas, ese solo ejemplo, queridos, para meditarlo. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún resentimiento? ¿Tienes algún dolor? De ahí comienza la experiencia de Jesucristo en nosotros.
Por eso, ¿verdad?, que este concepto de dividir o de traer espada, que parece tan violento, en definitiva es un desafío que parte y surge de nuestra propia intimidad y que se proyecta, ¿verdad?, hacia afuera y que abarca a nuestra familia y que abarca lo que hacemos y lo que somos a donde Dios nos ha puesto. Y eso no se ve. Eso es algo que llevamos dentro. Tengamos un momento de oración.